Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por estar a esta hora complicada, ustedes acá. Suele ser la hora más difícil, dicen, después de almorzar. Si estuviera en clase diría, bueno, párense, nos relajamos un poquito, estiramos. Así que sepan de mi comprensión ante las dificultades de esta hora. Lo segundo, me da muchísima alegría poder estar frente a personas que por vocación personal han dedicado su vida a la salud y al cuidado de los semejantes, y además ejerciendo responsabilidades de liderazgo respecto a todos los que son prestadores de esta salud, de este servicio personal y público. Digo personal porque tengo un hijo médico y joven, y me está contando toda su relación con la guardia y lo que pasa, y así que en muchos casos es bien público y en muchos más casos siempre es una relación personal del contacto de una persona con otra. A mí me toca hoy hablar fundamentalmente de los temas vinculados con el liderazgo y lo que significa para ustedes la realidad de tener que ayudar a que las organizaciones de alguna manera funcionen. Si bien hoy me toca estar acá sentado, este no ha sido mi rol habitual. En realidad he estado en el rol de ustedes. Toda mi carrera profesional la he desempeñado en el ámbito de la empresa, primero en el área de gestión de personas, recursos humanos, después me tocó ir por el área comercial, de incursionar en los temas comerciales, liderando una organización de 1.200 personas y todo lo que implica la gestión de sus sucursales. Y las propias vicisitudes de la vida me llevaron después a la dirección general de esa misma empresa. Por último, tuve responsabilidades también en el área latinoamericana, en los temas de recursos humanos. El tener que conformar un clúster de países en una empresa como Deloitte y colaborar con el country manager en ese armado. Les cuento esto porque cuando entramos en los temas de liderazgo, yo no tengo duda que son temas opinables. Son temas opinables donde hoy la ciencia humana, desde hace, yo diría, 25, 30 años, nos está haciendo aportes importantes para todos los que tenemos la responsabilidad de ejercer ese liderazgo. Cuando digo que es opinable es porque si en algún momento ustedes han pensado o piensan que yo hoy voy a poder ofrecerles un manual o las herramientas, como se dice habitualmente, yo sinceramente lamento mucho decepcionarlos. Ahora, si ustedes me preguntan si a lo largo de la charla, conversación entre nosotros, voy a procurar ayudarlos a reflexionar sobre estos temas, que seguramente ustedes tienen la responsabilidad de ejercer en los ámbitos donde se desempeñan, les digo que sí. Y además les digo que tengo toda la intención, y el viejo dicho dice, el que avisa no traiciona, de provocarlos. Porque mi propósito interno, que me mueve y en el cual estoy anclado, de alguna manera, es que en cada intervención que tenemos sobre este tema, pueda yo, en la interacción con ustedes, generar un cierto aprendizaje para ustedes y para mí. Creo que cambia el enfoque del liderazgo, sobre todo por las exigencias desde el punto de vista humano que tiene hoy el liderazgo, que entendamos que necesitamos aprender continuamente. Y los de mi generación, y yo creo que debo ser, veo algunas caras amigas que andamos más o menos parejos, pero si no soy de los mayores, le ando cerca. Hemos tenido que sufrir y seguiremos viviendo
transformaciones importantes para que la efectividad de nuestra acción movilice a las personas, las motive y además ayude a su desarrollo personal y a lograr en última instancia su propia felicidad, que es lo que cualquier ser humano pretende. No voy a hablar de esto porque además sé que el profesor Haddad ayer habló con muchísima claridad, solvencia y expertise sobre este tema. Posiblemente en algunas cosas nos toquemos. Y eso es bueno porque refuerza entonces las ideas. Entonces, les decía que tengo un propósito interno de que a través de mis palabras nos podamos provocar un poco para que ustedes se lleven algunas ideas que los ayuden a reflexionar en su gestión sobre cómo se ve hoy el liderazgo. Así que para sacarlos de la posible modorra de la siesta, primero voy a levantar, y no creo que yo lo saque por el hecho de levantarme, pero sí me gustaría que durante unos 5 minutos, 8 minutos, con el de al lado, conversen, elijan unas de estas preguntas e intercambien ideas entre ustedes para ver dónde están parados respecto a esto. Son las 3:15, a las 3:23, más o menos, corto, y así que adelante. Mírense las caras, elijan una pregunta y pónganse a conversar sobre esto. Por ejemplo, el doctor puede conversar con el doctor Di Luca o puede ir ahí o como quieran. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno tendría interés de compartir la pregunta que eligió y por qué? Y más o menos en qué términos se planteó el debate. ¿Cualquier pregunta? La que trabajaste. Ah, todas. Todas. Elegí una. Muy bien. Las 5 te dije. Las 5. Muy fácil, se nace. No discutimos nada. ¿Ok? ¿Se nace? Líder se nace. Y se mejora, pero no se hace. No se hace. Bien. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo? No. Entonces, a ver un micrófono para acá, por favor. ¿Y por qué no? No. Acá. Bueno, lo que nosotros estábamos hablando es que hay una aptitud y una actitud en las personas. Y uno puede tener la aptitud de ser un líder, pero no construir la autoridad y el liderazgo, y ahí se mezcla con alguna otra de las preguntas que se establecen ahí, y no se predica con el ejemplo, y llega un momento en que esa aptitud no se plasma en lo que es un liderazgo. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que nosotros estuvimos compartiendo, creemos que ambas cosas son absolutamente indispensables. La aptitud, no todo el mundo lo logra, pero una actitud que le permita a alguien construir ese liderazgo. Bien. Allá había visto al amigo que fue el primero que hizo... Vos, ¿no? Ahí, ahí, detrás de la señora de Colorado. No, no había pedido. ¿Ah, no? Nosotros tratamos también... Perdón, me quedé visto que levantabas la mano y por eso, no. como después fuimos por acá. La pregunta tratamos todas, pero la que más nos llevó tiempo, la primera, y ahí coincidimos en que hay un grupo de gente que se resiste sistemáticamente, pero que no todas. Hay gente con vocación de cambio y en cualquier proceso de cambio uno debe saber elegir o poder elegir esas personas que van a contribuir a llevar a ese objetivo de cambio, ¿no? La famosa distribución de la frecuencia de las distintas resistencias, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. ¿Alguien más por acá?
Espera que te acercan el micrófono, porque están filmando, grabando y además se oye mejor. Dice, la gente invariablemente se resiste al cambio. Fundamentalmente se resiste al cambio cuando le afecta su zona de confort. Un cambio que no me afecta no me provoca ninguna resistencia. Un cambio que tiene potencial de afectarme genera alguna resistencia. Aún un cambio que afecta a mi zona de confort, invariablemente voy a tener resistencias. Y la verdad es que esto nos pasa a todos. Y el problema no es un problema de duda con respecto al futuro que te promete ese cambio, sino a la transición. Desde el momento de confort hasta ese futuro prometido, que suele ser un momento realmente de grandes esfuerzos. Entonces la gente en general se resiste al cambio cuando afecta a su zona de confort. Y parece claro que se ayuda a ser líder y que puede haber... Es importante saber qué quiere decir líder, porque con la misma palabra denominamos muchos casos diferentes. Lo que sí que hace unos meses encontré un artículo muy interesante en un diario común, no me acuerdo cuál era, si Clarín, Nación, pero que hablaba de que habían descubierto que hay un gen que tiene la capacidad de predecir, a través del cual tenemos la capacidad de predecir el comportamiento que tenemos nosotros con respecto a los demás, si somos capaces o no, o vamos a tener propensión o no, a sugerir cambios y que sean aceptados. No leí el artículo, no leí el paper, leí el artículo de divulgación, pero es un tema realmente interesante. La genómica, al parecer, está dando algunas respuestas que hasta ahora no teníamos. ¿Alguien más? Allá, la señora. Aquí adelante. Nosotros nos enfocamos en la cuarta pregunta. Jefe y líder son sinónimos. Decimos los dos, estuvimos de acuerdo en que no son sinónimos. Un jefe es una persona que llegó por una carrera o por imposición, y un líder es alguien que ha sido elegido por sus pares, por sus valores, por sus principios, por su capacidad para conducir. Así que no son sinónimos. ¿Alguien más? Sería muy bueno que los jefes sean líderes. No son sinónimos, pero sería muy bueno para las organizaciones que los jefes sean líderes. Bien. Bien. Bueno, ¿alguien más? No quiero dejar a nadie que a lo mejor tenga o haya debatido. Sí que debatieron todos, pero a lo mejor alguno quiere generar algún otro aporte. Confundir autoridad con liderazgo. Ok. Se confundió en la explicación que dieron. Bien. Autoridad es una cosa, liderazgo es otra. Bien. Acá, por favor. Y allá y acá. Pensando en esto de autoridad y liderazgo, uno podría dividir autoridad, como antes decía el doctor Lantos, dividir aptitud y actitud. Uno podría dividir autoridad, como decían los romanos, en imperium y autoritas, ¿no? Imperium como posibilidad que el Estado le daba a alguien de decidir, de juzgar, de ordenar, y eso es una parte de la autoridad, y la otra es el ascendiente moral que uno tiene sobre otras gentes y que la gente le da como líder. Entonces, esa parte de la autoridad sí tiene que tenerla un líder, que puede o no tener, además, imperium. Gracias. Seguramente el concepto de líder lo vas a aclarar vos, pero liderar
es llevar a otro grupo de personas o inspirarlas a un cambio, ¿no? Cuando hablamos de resistencia a un cambio. Eso es un concepto importante. Y coincido con el doctor, no es lo mismo autoridad que liderar. Creo que son dos cosas diferentes. Y mi última... Todos creo que es difícil. Para liderar la mayoría nacen. Por ahí depende para qué función va a liderar, ¿no? En su familia a veces uno puede no liderar un grupo de gente, pero en sus hijos tiene algún liderazgo. Por eso creo que también es una cosa interesante para aclarar. Bien, muchas gracias. Bien. El doctor acá. Acá también me dieron. ¿Y allá también? ¿Quiere que comience yo? Sí, adelante. Sobre la resistencia al cambio, además de la comodidad que muchas veces, como expresó recién el otro opinante, la gente que se resiste al cambio habitualmente se fundamenta en que lo que está haciendo lo hace bien. Cree que está haciendo las cosas bien. Entonces, ¿para qué cambiar lo que está haciendo bien? Hace unos 15 años, en un curso de gestión que hice, hubo una película que a mí me sensibilizó mucho sobre este tema, que es una que habla sobre los paradigmas. Probablemente muchos de los que están acá la hayan visto. Y que creo que es útil cuando uno quiere abordar este tipo de temas dentro de la organización. Y siempre hay que estar permanentemente abierto, que lo que uno está haciendo puede ser mejor y de esa forma abrirse al cambio. Con respecto al líder, yo creo que en parte se nace y en parte se tiene que hacer. Y además de las características de saber liderar, de la capacidad de mando que pueda tener, yo siempre lo que espero del líder es aquella persona que puede ver más lejos que el resto. Tiene esa capacidad de saber qué es lo que se viene y hacia dónde tiene que ir, ya sea una organización, una provincia, un país. Creo que eso es lo más rico que tiene que tener el líder. Gracias. El comentario entre quizá el 3 y el 4, ¿no? Es decir, recuerdo en algún curso que ponían varias fotos de personas importantes en la historia, ¿no? Y claro, si uno veía a Mahatma Gandhi o a Juan Pablo II, bueno, indudablemente tenía un liderazgo por múltiples razones. Digo, pero también son líderes otras figuras que son detestables probablemente y que hicieron mucho daño a la humanidad y tienen liderazgo, digamos, de manera que, digamos, a ver, el líder de una barra brava, para poner algo de ese tipo, bueno, que va y rompe todo y es violento, bueno, no es un liderazgo, al contrario, es un liderazgo que construye, sino que destruye. Bien. Bueno, les agradezco mucho la participación. Creo que me van a ayudar a poner el foco, sobre todo partiendo de lo que son las propias sensibilidades de ustedes. Lo primero que tomaría es esto de si el líder nace o se hace. En primer lugar, toda la teoría moderna hoy del liderazgo, en teoría, destruye al líder y incrementa el liderazgo. ¿Por qué? Porque si en las organizaciones reducimos la idea de liderazgo a que solamente las personas que detentan autoridad son las que pueden ejercer liderazgo, en realidad estamos de algún modo perdiendo el potencial latente que todas las personas tenemos de pensar, de sentir, de movilizarnos hacia un objetivo, de verdaderamente estar motivados en nuestro trabajo. Y esta idea parte del concepto fundamental de que todos tenemos una zona, así como se habla de la zona de confort. La realidad desde el punto de vista humano es que todos los que estamos acá tenemos una zona concreta donde estamos influyendo o donde podemos influir por el hecho de ser personas, por el hecho de que las cosas se hagan para que las cosas se hagan mejor, para que un empleado pueda detectar él mismo los defectos que puedan estar ocurriendo, para que una enfermera pueda animarse a decir que el suero complejo que tuvo que venir a colocar la supervisora, a ella a lo mejor le parece que no está del todo bien puesto, y puede hacerlo.
Y posiblemente cuando le va a preguntar a la enfermera, está ejerciendo liderazgo. Y está ayudando a la organización porque le estamos permitiendo pensar. En la medida en que nos demos cuenta que las organizaciones tienen que obtener resultados, sí, tienen que obtener resultados. Pero es una realidad cada vez más tangible, y creo que con el paso del tiempo lo va a ser más, que las personas estamos en el foco y en el centro de la organización, y que además las organizaciones que lo entiendan desde mi punto de vista van a obtener la mejor ventaja competitiva. ¿Pero por qué? Porque así como es verdad que las personas tenemos necesidades materiales y trabajamos, y muchas personas su única motivación, como la llamaríamos extrínseca, es obtener dinero, y puede que algunas personas solo se muevan por eso, hasta que en alguna etapa de su vida descubran que eso no alcanza. La mayoría de las personas obtenemos una gran motivación cuando aquello que estamos haciendo es algo que nos gusta, que nos mueve, que nos anima a levantarnos a la mañana. Y esa es una motivación personal, intrínseca, que la puede tener sanamente desde el director general de una compañía hasta la persona que barre el piso de la organización. Y cuando eso se comprende, cuando estamos trabajando para eso, estamos ayudando a desarrollar no solo la organización, sino que estamos ayudando a desarrollar a las personas. Las organizaciones que en el siglo XXI, me parece, van a tener mayor éxito, son las que, así como tienen un gran capital patrimonial, logren conformar un gran capital intelectual, humano, que les permita adelantarse a la innovación, que les permita adelantarse siendo creativos. Ahora, la innovación y la creatividad no se logran sino en un ambiente de confianza, donde la experiencia y conocimiento de los mayores no tiene miedo a las contradicciones que les plantean los más jóvenes. Muchos de mi generación, y los que están entre 45 y 60, algunos dicen que sufren a la generación Y. No la ven como un desafío. La ven, como decía mi amigo de Mendoza recién, que dice esa película, nos ven abroquelados en nuestros paradigmas, en que ya no necesitamos aprender, porque a lo mejor tenemos mucha experiencia. Y no nos animamos a construir puentes con las generaciones más jóvenes que vienen preparadas de otra manera, para verdaderamente escuchar, ver, entender por qué nos están planteando los que nos plantean. Y ese video habla concretamente de una palabra que es clave para entender nuestros modelos mentales a la hora de ejercer liderazgo. Y habla de una palabra que es parálisis paradigmática. ¿No? Era así. Que en ese video, el que estudió todo este tema de los paradigmas, dice y define lo que es la parálisis paradigmática. Dice que es una enfermedad de certeza de que nuestro modelo mental, de que nuestras creencias, nuestras vivencias, tienen carácter absoluto. Por supuesto que hay aspectos de valores, de principios, de cuestiones religiosas que cada persona las asume con una profunda convicción, y no es de eso de lo que estoy hablando, sino de la dinámica social, de la dinámica de las transformaciones de las organizaciones que se transforman. El entender por qué mi modelo mental tiene que cambiar, por qué tengo determinados filtros que no me permiten ver. Hoy a ustedes y a mí nos pueden estar ya funcionando filtros sobre lo que yo voy hablando, porque si muchas cosas de las que yo digo no coinciden con lo que a lo mejor vos estás viviendo, posiblemente si así funcionar tu filtro traba lo que yo diga. Y si continuáramos un diálogo, que no es el caso que estoy dando una clase,
posiblemente vendrían unos intercambios muy interesantes sobre cosas que ustedes realmente tienen incorporadas, que yo tengo incorporadas, pero que es bueno que contrastemos. ¿De qué modo? Dialógico. El gran desafío es instaurar el diálogo. El gran desafío es trabajar para visiones compartidas. Venimos de un esquema, y estoy introduciendo lo que después voy a llamar dilemas del liderazgo, venimos de un esquema donde el líder nació líder, y porque tiene esas características genéticas, es el único que puede movilizar, el único que puede influir en las personas, el único que puede persuadirlas. La idea moderna mata, en cierto modo, esta idea de ese líder. ¿Pero por qué la mata? Porque en realidad, a través de la educación, a través de la experiencia y a través de la formación, podemos mejorar lo que es nuestra relación, nuestra situación frente al liderazgo. Pero ¿desde dónde la podemos mejorar? Y eso es lo que tenemos que ayudar a las personas. La podemos mejorar desde el ejercicio, desde la práctica del liderazgo, que son las acciones concretas que cada persona puede realizar en el ámbito donde se encuentra. Muchas veces teniendo autoridad formal, pero otras veces no teniendo autoridad formal. Un interrogante sería, si te pregunto, ¿cuánto permitís en tus organizaciones? ¿Cuánto permitís en tu familia? Que más allá de la autoridad formal, otros puedan ejercer liderazgo dentro del debido respeto. ¿Cuánto nos permiten pensar? Este desafío de entender que cada persona puede desarrollarse a sí misma para influir en el ámbito donde está y que como líderes formales, si ustedes quieren, lo que tenemos que generar es un gran ambiente contenedor donde las personas, en lugar de estar sujetas al liderazgo del poder estructural o formal, que no está mal, y alguien dijo que se tiene que ganar la autoridad, porque en última instancia te pueden designar director de un hospital, el primer mes podés caminar muy bien, pero al año a lo mejor perdiste la autoridad, no formal, pero has ido perdiendo el poder que te da la gente, que además es un poder para prestar un servicio, que si no estamos capacitados para prestar ese servicio, curiosamente en el tiempo nos quedamos solos con el poder formal. Y la experiencia dice que cuando solo nos quedamos con el poder formal, solo el poder de dominio mueve las voluntades de las personas. De eso estoy absolutamente convencido. Por lo tanto, a la pregunta que se había planteado, si líder nace o se hace, es verdad que el ADN ayuda mucho. Pero no podemos frustrar a la gente diciendo que no tiene capacidades de continuar desarrollándose. A lo mejor no llega a posiciones formales, pero como líderes formales, ¿cuánto ayudamos a incluir a la gente? ¿Cuánto ayudamos a que se generen comunidades de aprendizaje donde el conocimiento fluye? ¿O la estructura jerárquica mata toda esta realidad que da vida y oxígeno a la organización, que no la vuelve tóxica? Es verdad que tenemos un gran dilema, y es que la gestión requiere, por un lado, dirigir y por el otro, liderar. Dirigir en el sentido de estructurar que las cosas que hay que hacer se hagan. Es verdad que la organización tiene que tener procesos de calidad que tienen que ser cumplidos. Pero el problema, para generar en el caso de ustedes servicios o podría ser algún bien. Pero lo complejo no es que definamos que tenemos que tener procesos que nos aprueben la norma de calidad, sino que una vez que la norma de calidad está vigente y los procesos están puestos en marcha, los procesos se cumplen, se hagan. Y esa es la parte compleja. ¿Y compleja por qué? Porque intervienen personas. Y entonces, si alguien tiene en la gestión que dirigir para que los procesos se cumplan, alguien dijo recién que seguramente hay que aprender a liderar, a ejercer liderazgo. ¿Para qué? Para que finalmente
las personas puedan lograr sus objetivos con el nivel de motivación que se requiere, con el nivel de motivación que ayuda a que las cosas se hagan con la espontaneidad necesaria y no porque hay 50 cámaras instaladas. ¿Y por qué las instalamos? Y porque la gente nos parece que no van a cumplir. Y entramos en un círculo vicioso. Sé de algunas organizaciones que empezaron con un cuartito chico con las cámaras. Cada vez tienen que ser más grandes, porque si crecen. ¿Está mal la cámara? No, porque hay que cuidar la seguridad y demás. Pero no puede ser el fundamento de nuestra gestión pensar que la gente se va a mover por las cámaras. Hoy no es así. Ahora, cuando decimos que no es así, lo más complejo es que tenemos que trabajar por la motivación intrínseca, que es que la persona ayudemos como organización a que cuando viene a trabajar pueda disfrutar con lo que hace, pueda sentir que atender al paciente para ella en primer lugar es parte de su vida y que técnicamente lo que hace le gusta. Pero hay algo más, que es una motivación que trasciende, que nadie ve cuando estamos en el 1 a 1, el médico. Ya Frankl hablaba del médico como curador de almas, no por competir con el sacerdote, con el rabino o con el muflí, como guías espirituales, sino porque el médico, la enfermera, que en los momentos de angustia de la persona tiene la capacidad de asumir ese liderazgo concreto de servicio que tiene con esa persona y le da un impacto de motivación trascendente por el bien que sabe que genera en el paciente, un bien oculto. Porque cuando te dicen sonrientes, buen día, a la mañana, y dormiste bien, no hay nadie que le está mirando. O nadie que lo está mirando al médico que te llega a hacer la visita sabiendo que hay un contacto humano y que a lo mejor durmió poquísimo en la guardia, pero igual se sobrepone y lo hace. Ahora, ¿cómo logramos como líderes que a la hora de prestar el servicio las personas puedan captar eso? Y sin lugar a dudas, hoy se dice que eso está vinculado directamente con la capacidad y el modo en que los que lideran también ejercen su propio liderazgo. Es el comportamiento el que termina influyendo en la vida de la organización. Es esa capacidad de inspirar, como dijo alguno, o de influir también, que va movilizando a las personas para que a la hora de prestar el servicio sepa que aquello que solo ve ella, el paciente que lo recibe, o si la persona tiene fe, sabe que también lo ve Dios. Ahora, ¿cómo logramos, si no tenemos puesto el foco y el centro en que las personas tienen que desarrollarse? Y este no es un problema de tener presupuestos de capacitación, que hay que tenerlos en lo que haga falta, sino que además de los presupuestos de capacitación, tenemos que trabajar para que en la gestión de liderazgo, así como hay que dirigir los procesos, los que tienen responsabilidad de liderar personas, comprendan que es esencial para el logro de esos objetivos el cómo hacemos liderazgo, cómo logramos visiones compartidas con la gente, cómo logramos que lo entiendan. Y me parece que para lograr que lo entiendan, hay dos elementos que hoy están en una contradicción profunda y que tienen una raíz, si ustedes quieren, antropológica. Lo primero es que uno puede ejercer liderazgo desde la idea del dominio. La idea del dominio implica que, como en toda relación humana, hay un yo y un tú que se relacionan. Cuando un yo y un tú se relacionan es para generar vínculos. Mi vínculo hoy con ustedes es un vínculo transitorio. Con algunos que ya los conozco refuerza el vínculo previo que teníamos. O a lo mejor lo tira para atrás, porque me conocía como profesor y hoy le puede parecer que en mi conferencia, che, hoy estuviste en un mal día, ok, o estuviste muy bien. Pero estamos reforzando nuestro vínculo, en este caso conceptual, sobre el liderazgo. Pero cuando estoy con la idea de dominio, en realidad, el yo lo que busca es imponerse al tú, busca reducirlo.
Cuando alguien trata de dominar al otro, consciente o inconscientemente, porque hay personas, en mi experiencia profesional, que lo hacen inconscientes, aunque son muy grandes, a veces hay cierto nivel de inconsciencia. En otros no. Ahora, la idea de dominio implica coartar la capacidad de pensar, de sentir, de actuar como un ser libre y responsable a la otra persona. Entonces, esos liderazgos que frente a un problema concreto no incluyen a las personas, no crean un ambiente que contenga para que la persona pueda expresar y pueda sentir que a partir de su trabajo él también está creciendo como persona. Cuando el médico nunca le pide opinión a la enfermera, le está diciendo no sé para qué estudiaste. Parece. En cambio, cuando le pregunta, ¿y usted cómo lo vio? ¿Cómo viste el paciente? ¿Qué le pasó la última? Esos intercambios, a lo mejor de pocos segundos, ayudan a que la otra persona sienta de alguna manera que para aquel que tiene más jerarquía, él vale. Y eso, para lograr motivación, tiene un valor único, un valor que ayuda a profundizar las relaciones. Esa acción de dominio, cuando los líderes la ejercen, en realidad, inconsciente o conscientemente, van anulando la vida de la organización. ¿Hacia dónde debemos ir, me parece? Me parece que hay que ir a esa capacidad que hay que trasladar a toda la organización de establecer relaciones de diálogo, relaciones que permitan tomar en cuenta al otro en su capacidad profesional, porque en última instancia también nos permite conocerlo mejor, ayudarlo a que crezca, a que fortalezca su desarrollo. Lo dialógico significa, en primer lugar, trabajar, por ejemplo, para un jefe de departamento, en juntar a su equipo y a lo mejor tener que trabajar para lograr una visión compartida. ¿Qué significa para nosotros quirófano? ¿Qué visión tenemos que tener de cómo tiene que funcionar el quirófano para ayudar mejor a la vida del hospital? Y escuchamos. Dicen que Giuliani fue efectivo el 11 de septiembre, porque todos los lunes, antes del 11 de septiembre, tenía una reunión con su gente, donde él iba preguntando primero, intercambiaban ideas, y después cada uno se iba a trabajar el resto de la semana. Entonces, cuando ocurrió la catástrofe, él asume el liderazgo que tenía que asumir de dar las órdenes con prontitud. Pero algunos dicen que ante los problemas más complejos les decía a su gente, tengo 2 minutos para resolver esto. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? En una palabra decime, ¿tenemos que mandar 5 camiones o mando 3? ¿Qué opinás? Y el segundo minuto se lo tomaba para tomar la decisión. ¿De qué surgía eso? De la convicción de que hay que incluir a la gente. Y me parece que hoy, con lo abierto que está el mundo y las comunicaciones, cuidado que cuando no incluimos a tiempo, los hechos hacen que tengamos que incluir después. Es decir, cuando explota el problema, tengo que incluir porque necesariamente escucho desde el problema. Cuando antes escuchando antes, podría haber incorporado a la persona para que logre su solución. Cuando hablamos entonces de estas acciones de liderazgo, es decir, que la gestión tiene los procesos y tiene por el otro lado el ejercer liderazgo sobre las personas, se nos plantean lo que podríamos llamar dilemas del liderazgo. ¿Qué significa un dilema? Algo que hay que resolver. Todos nosotros hemos sido formados sobre la idea de que en realidad la autoridad es buena, y es verdad que la autoridad es buena,
Porque la autoridad en muchas cosas nos da protección, nos da guía, nos orienta para lograr un determinado resultado. Y en general, esto es válido para resolver los problemas técnicos. Porque el problema técnico tiene una solución conocida. Tengo que apuntar acá. ¿Este? ¿Ahí anduvo? Las manos que saben. Muchas gracias. Entonces, hasta ahora ya hablamos esto, del liderazgo como actividad en contraposición a las perspectivas que ponen énfasis en la personalidad del líder. Problemas técnicos y desafíos adaptativos como una herramienta. Problemas técnicos y adaptativos y desafíos adaptativos como una herramienta clave para el diagnóstico. ¿Qué significa? Que a la hora en que se nos plantean problemas organizacionales, lo que necesito preguntarme es si este problema es técnico o es adaptativo. El problema técnico se refiere a tener la idoneidad necesaria para resolver lo que tiene una respuesta conocida. Y en general, lo único que necesito es recurrir a la fuente que me da la solución. Es decir, si en términos médicos el tema es tan complejo que los médicos del propio hospital no pudieran resolver el tema, normalmente ¿qué hacemos? Si es necesario consultar a un especialista del exterior, armás una teleconferencia, le planteas el caso, porque hay alguien que técnicamente a lo mejor puede descubrir lo que no descubrimos. Y lo mismo ocurre con el auto, por decirlo. Los temas técnicos son así. En última instancia son simples en la medida en que encontramos quien nos puede dar la solución técnica. En cambio, el problema humano adaptativo no tiene respuesta conocida. Y en la medida en que se ha abierto tanto la comunicación por las redes sociales y los modos indirectos en que se comunican las personas, cada vez hace más complejo, porque todas las personas tienen mayor acceso a información. Por lo tanto, los problemas humanos en el seno de la organización pasan a ser problemas muy complejos. Y además, son problemas, en lugar de individuales, sistémicos. Porque cuando vos estás tomando una decisión sobre una persona en la organización, no es solamente con la persona y con el jefe del departamento de tal área, sino que tenés que mirar la totalidad del sistema, porque por ahí decís, si tomo la medida acá, esto va a repercutir en esto otro, y cuando no miras eso, es muy posible que esa complejidad haga que cuando creíste que había solucionado el tema, donde lo hiciste solito en tu laboratorio, sin incluir, sin escuchar a quien tenías que escuchar, en realidad te estás quedando solo con tu propia interpretación. Y la realidad es que lo difícil hoy, me parece, en el ejercicio del liderazgo, es tener una curiosidad genuina por entender al que no piensa como pienso yo, por entender al que no comparte los valores que yo tengo. Y la curiosidad genuina me tiene que llevar a acercarme al que piensa distinto para procurar entender. Porque cuando desde mi interpretación entiendo por qué el otro está interpretando de manera distinta, la inferencia que voy a hacer va a ser siempre más completa. Cuanto más me cierro, y ustedes de esto saben más que yo, algunos, supongo por su especialidad, que el neurótico es el que se encierra mucho, ¿no? Termina encerrado en su cuarto, en su casa, en la oficina. Uno por lo menos, me estoy acordando ahora de una gran persona, pero que pobre tenía este problema, ¿no? Entonces cada vez empezó a tomar menos contacto con la organización. Y era muy inteligente, pero creía que toda la realidad pasaba por su computadora y lo que él pensaba en esa oficina. Y no era así. Entonces, ¿qué es hoy? Hoy es clave lo que llamamos inteligencia emocional, inteligencia relacional, la capacidad de establecer vínculos. Y el tener una curiosidad genuina, el saber preguntar por qué en el ejercicio del liderazgo quien no piensa como yo está pensando
como piensa, requiere mucho ejercicio humano y personal, a cualquier nivel. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Cuando más bajas de nivel, más necesitas la pregunta. Porque a menores niveles de abstracción, mayor nivel de emocionalidad. Parece que Tata Dios ha equilibrado las cosas, porque ¿no? Es el de limpieza que al final cuando querés arreglar el tema, dice, no, deje, ya está. Emocionalmente ya sintió algo que le disparó y que no le vengas con argumentos, de nada. Pero es que te vamos a aumentar el sueldo, no, deje, ya está, porque se siente indefenso. Entonces, los problemas adaptativos tienen ¿qué complejidad tienen, Raúl? La complejidad de que hay que construir la respuesta con el otro. Con el otro que no está pensando como yo y con el cual tengo a lo mejor un conflicto de valores. El problema y los desafíos adaptativos son un problema de conflictos de valores. ¿Qué quiere decir que el problema y el conflicto es de valores? Que toca lo más profundo del alma de las personas. Y al tocar lo más profundo del alma no se lo podés imponer. Los valores nunca pueden ser impuestos, tienen que ser libremente aceptados por las personas. Por eso también es importante el modo de ejercer liderazgo. Porque los valores de los líderes tienen que estar tan encarnados que irradian el valor con naturalidad cuando caminan la organización. Si vos nunca decís buen día, ni pedís las cosas por favor, ni decís gracias, nadie en tu organización va a decir buen día, ni va a decir por favor, ni va a decir gracias. Y vos cuando vas caminando, no vas mirando con ojos de servicio, y además si lo haces con cara de vinagreta hoy en el siglo XXI, peor. Porque esa cara no ayuda. Es lo que hoy llama Seligman la psicología positiva. Se gana más con lo positivo, se gana más con una buena sonrisa. Exigente, pero sonrisa. Entonces, lo complejo es que hay que construir la respuesta. Lo complejo es que tengo que ir al encuentro del que no piensa como yo, a ejercer liderazgo. Hasta cuando tengo que corregir, tengo que ir con capacidad adaptativa y con una, si ustedes quieren, exigencia afectuosa para que haya aprendizaje. No un aprendizaje que surge del conformismo, donde no hay aprendizaje. El aprendizaje surge de tensión productiva, de una tensión productiva por aprender. En tercer lugar, alguno habló del tema de la autoridad, implicaciones en el rol de la autoridad, de liderar con y sin autoridad. Hay algunos gerentes, jefes, como lo puedan llamar en la denominación de ustedes, me parece que va por ahí, jefe de departamento, ¿no? Médico responsable, que no permiten que su gente lidere en el ámbito donde le tocaría liderar. Se convierten en embudo, en lo que llamaría micromanagement. Es decir, quieren estar hasta en el último detalle, en lugar de ayudar a formar a la gente para que ellos conozcan el detalle. Entonces, si solo la autoridad ejerce el liderazgo, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? Te tira para arriba, no se hace cargo del problema y te viene a preguntar. Y cuando te viene a preguntar, vos en lugar de decirle, ¿vos qué solución tendrías? Que significa, sé que pensás. ¿Pensaste? No, no pensé. Bueno, tómate 5 minutos, 10 minutos y venime con 2 soluciones posibles. Y después, si no lo entendiste, decime qué harías y yo te lo ratifico. Ahora, si yo como líder estoy anclado en el propósito del aprendizaje, sé que esa persona aprendió. Por lo tanto, hoy es muy importante que demos márgenes para que las personas se hagan cargo responsablemente, por supuesto si tienen la idoneidad. Si no tienen la idoneidad, sería un disparate. Formémoslos primeros técnicamente. Pero si tienen la idoneidad, apostemos a que el desarrollo de la persona, el que adquiera conocimiento, hace que se motive mejor para lo que hace. Y además, cuando incluimos, la gente se siente útil.
Bueno, esto ya lo hemos dicho. Alguien tocó hoy el tema del proceso, salió acá, ¿no? Y es verdad que el proceso de cambio nos lleva de una posición a una X, a una posición A. Y alguien dijo algo que es muy cierto. El proceso de cambio, cuando salimos de la zona de confort, la dificultad que tiene para el líder es que los cambios siempre suponen esfuerzo. En el orden personal y en el orden organizacional. Cualquiera de nosotros pensemos en un hábito complejo que tengamos muy incorporado y que alguien nos da feedback, nuestra mujer, un amigo, un jefe, y lo queremos cambiar, no es fácil. Lo mismo pasa en la organización. Y además, lo mismo si practicas deporte, ¿no? Si alguno juega al tenis o al golf, no hay peor cosa que se te pare el proceso. Corre el dedito, y el correr el dedito significa que después cuando vas a pegar el golpe, que lo venías pegando con vicio para los ojos de él, te sale peor que antes, ¿no? Y si vos no practicás, y no practicás, y no practicás, no vas a salir de lo que estabas. Lo mismo le pasa a la organización. Ahora, como requiere esfuerzo, la pregunta es cómo construimos un ambiente contenedor donde la tensión que yo tengo que poner como líder para ayudar a generar esos nuevos hábitos no colapse. No haga que la gente, por el esfuerzo a lo mejor desmedido que le estamos planteando, colapse. Ese es el desafío que tiene el líder. ¿Cómo hago para exigir y mantener la motivación? ¿Cómo hago para superar esta adversidad? ¿Cómo hacemos? Y si doy la orden tajante, a lo mejor me la cumplen, pero mientras estoy presente y cuando me voy dicen, este es el mismo loco de siempre. Y entonces no estamos motivando. A lo mejor se hacen las cosas. Pero cuando hay un problema serio, si te tienen miedo no te lo van a contar. Se van a quedar callados. Puede ser. Bueno, ¿qué es lo que implica el desafío adaptativo? Fíjense esto. Fundamentalmente en lo humano necesito innovar para encontrar la respuesta. Necesito lo que se llama crear algo sinérgico que todavía no existe. Necesita del esfuerzo mutuo. Si tenés problema en un equipo entre los médicos y las enfermeras, para ver cómo hacemos, para poner los problemas complejos sobre la mesa y que se pongan a conversar desde la visión de cada uno y logren entenderse. Porque si no se entienden, todo va a ser muy formal. Pero como los hormigueros esos de campo, que mirás y parece que el terreno está espectacular, una vez que pones el pie, se hunde. Y pasa muchas veces que a lo mejor pueden ser muy efectivos en la gestión hasta que hay un problema. Y cuando ese problema se plantea, se da cuenta que las relaciones preexistentes no son sólidas. Y no hablemos si son relaciones tóxicas, ¿no? Donde hay enfrentamiento constante de un día para el otro. Lo segundo, es que a veces para estos problemas humanos la autoridad es una limitación. Limita por lo que dije recién, por el autoritarismo o porque no se anima al debate, o no se anima a preguntar lo que debería preguntar. Segundo, nos muestra que hay un desafío adaptativo porque este malestar es persistente. Es decir, cuando en una unidad operativa vemos que el malestar persiste, por más que ofrecimos, pero si ya les dimos aumento, y no logramos que hagan lo que tienen que hacer, ¿por qué no lo terminan de entender? Hay un desafío adaptativo de por medio. Porque el malestar persistente en las relaciones humanas muestra que de algún modo eso está ocurriendo. Y fíjense la otra dificultad, que la tarea es el ejercicio de liderazgo para aumentar capacidad adaptativa. Es decir, que aquel que se asusta, le parece que es al divino botón, me genera temeridad acercarme al que no piensa como yo, estoy disminuyendo cada vez que lo hago mi propia capacidad para encontrar caminos adaptativos. ¿Cuál es la principal trampa del liderazgo? Tratar los desafíos adaptativos como problemas de orden técnico. Porque vamos a creer que la solución ya existe, en lugar de tener que construirla
Bueno, esto es un poco un cuadro resumen, no sé si después le pasarán o no la presentación. Ahí queda. ¿Qué requiere hoy el liderazgo para lograr esta eficacia adaptativa? En primer lugar, requiere aprendizaje. Pero fíjense, requiere aprendizaje a nivel de las visiones, de los comportamientos y de los hábitos. Es decir, que requiere aprender, requiere entender las visiones, requiere ver cuáles son los comportamientos que están afectando la vida organizacional y entender los hábitos que en última instancia está reflejando el comportamiento. En segundo lugar, supone pérdidas y produce resistencia. Si lo pensamos humanamente, siempre hay que tener en cuenta, a la hora que voy a ejercer una acción de liderazgo, cuál puede ser la pérdida posible que van a tener esa persona o esas personas. Nuestra acción de liderazgo está en tensión entre el propósito que queremos lograr y las pérdidas que sufren las personas por ejercer liderazgo. Y a veces el ejercicio del liderazgo tiene la complejidad de que presupone frustrar expectativas que tiene la gente. Pero fíjense que si uno, como líder, necesita frustrar expectativas y no ha construido un ambiente que contiene, cuando frustrar la expectativa, la reacción de la gente, nuestra, de cualquiera, va por los canales de reacción más inesperados. Es artesanal. Hay que construirlo paso a paso. Es decir, es explorar este camino, vengo, le pregunto qué me parece, podemos avanzar y de golpe a lo mejor se frustra por algo y tengo que ir por el otro camino. En cambio, lo técnico es normalmente cambiar la tuerca, poner un poquito de aceite y enseguida ensambla. Y lo adaptativo no sé cómo va a resultar. Por eso es conservador y progresista al mismo tiempo, según se me planteen las circunstancias. No existe un manual que me pueda decir por dónde vamos. Las personas están en el centro. ¿Qué significa esto? Que como el problema es humano adaptativo, la persona siempre está en el centro. Y normalmente decimos, pero esta persona tiene problemas. No dándonos cuenta que donde está el problema también tenemos que encontrar la solución, que es lo complejo. Y eso es lo trabajoso, eso es lo que nos hace transpirar. Este médico siempre protesta por tal cosa. Y bueno, donde está la protesta, posiblemente, ¿cómo vamos a hacer? No nos gusta que siga protestando. A ver, ¿por dónde vamos a bucear? Porque en el que tiene el problema también está la solución. Es lo típico que a veces se dice, ¿qué pasa cuando, diríamos, las personas o los profesionales estrella son como avasalladores y no podemos encontrarle la vuelta al problema adaptativo? Y es que no le encontramos la vuelta. Y a veces se hacen interpretaciones muy rígidas de cómo se comporta en lugar de nuevo, ir a trabajarlo para lograr un acuerdo y una visión compartida para que estas cabezas muy lúcidas, en última instancia, entiendan que también se necesita trabajar en equipo con ellos y que no sean individualistas. No lo vas a poder hacer tocándolo con una varita o así, ¿no? Como con esto, listo, quedás transformado para trabajar en equipo. Ya lo sabemos que no es así. Entonces, ¿qué hace el jefe de departamento que este pibe le complica la existencia siempre a la hora de encarar un problema? Lo único que tiene que hacer es explorar. A veces lo invitará a un café, avanzó esto, acordó esta y otra cosa, al poco tiempo ve que se empieza a desbancar y dice, de vuelta le tengo que ir a decir lo mismo. Resulta que los procesos del quirófano no los cumple. Porque él dice, no, rápido, ¿cómo lo encaro? Porque algo tengo que hacer, porque si después viene la auditoría, me lo van a decir a mí como responsable. ¿Cómo hago para encarar ese desafío adaptativo? ¿Cómo hago? ¿Cómo abordo? Y fíjense que el modo de abordarlo hoy, de ejercer liderazgo, es no tenerle miedo al conflicto, en primer lugar. Cualquiera de nosotros que como líderes
le tengamos miedo al conflicto latente, no vamos a ejercer liderazgo. Y cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo cualquiera sea el lugar que tengas en la organización. Porque uno puede estar en este nivel y tiene pares. ¿Te da miedo el conflicto con los pares? ¿Por qué te da miedo el conflicto con los pares? ¿Te animás a ir a encarar a tu par y hacerle la pregunta que le tengas que hacer? ¿Te puedo preguntar por qué vienen canalizando mal últimamente en tu sector? ¿Te puedo preguntar por qué me parece, puede ser que los informes de las radiografías sean un poco livianitos? Puede ser que no estemos limpiando adecuadamente los baños, me pareció. Y haces la pregunta, no vas a gritar. Te interesa saber el que limpia el baño, por qué no lo está limpiando bien, o el que está canalizando mal, si te llegó, que dice que todos, salimos con el brazo hecho no sé qué cosa. Pero hagamos la pregunta. ¿Es complejo? Sí. Ahora, estoy hablando hacia abajo. Ahora, si lo que tenés que hacer, que sos jefe de un servicio, es hablar con el director para ir a hacerle una pregunta, que lo va a poner tensionado al director, pero que va a ayudar a la organización, lo que no puede ser es que a la hora de ejercer liderazgo nuestro propósito sea la venganza, nuestro propósito sea destruirlo. Siempre tiene que ser el aprendizaje organizacional. Tenemos que, de algún modo, dice un autor, hay que purificar la intención. Porque si la intención está viciada, la mejor acción externa prostituye la acción. ¿Qué me mueve? Me mueve mi propósito. ¿Qué propósito? El aprendizaje de la organización. Cuando lo voy a ver a mi director, a decirle, ¿a vos te parece que últimamente en las reuniones está siendo efectivo? ¿Te das cuenta que cuando hablas nos dormimos todos? Ustedes se ríen, pero hay algunos líderes que son muy declamadores y la gente dice, esta reunión no sirve para nada, pero nadie se anima a decirle, ¿sos consciente que la reunión no sirve? Veo algunas caras de sonrisa y supongo que se estarán acordando de algunas reuniones, quiero pensar en eso. Nos ha pasado a todos. Ahora, antes de hacer la pregunta, lo complejo como líderes es que tenemos dos voces internas que están en conflicto. Yo por lo menos, levante la mano el que tiene solo una voz que le dice lo que tiene que hacer. ¿Alguien quiere mirar el auditorio de los que están adelante? Vos tenés una sola voz que siempre te dice lo que tenés que hacer. Se merece un aplauso. Ahora, dame la receta para que yo también tenga línea directa todo el tiempo. Debes llevar un audífono acá. Nadie levantó la mano. Quiere decir que es una... No, nunca nadie, pero me levanta la mano para hacer este chiste como el del buen amigo que distiende. Pero la realidad... No, el chiste es que no te puede estar conectado todo el tiempo, no te hagas el canchero, ¿no? La realidad compleja como líderes es que siempre tenemos dos voces que están en tensión internamente. Y sabemos que tenemos que decidir, sabemos que tenemos que tomar una decisión. Y esa es la complejidad. Y cuanto menos tengamos claro nuestro propósito, más complejo se hace la toma de decisión interna en los problemas adaptativos. Porque además, cuando no nos animamos a enfrentar el problema complejo nos acompaña. Pero además nos acompaña taladrándonos, porque nos dice, no te animaste a plantearlo. Seguís viendo que las reuniones no son todo lo que deberían ser. ¿Por qué no? Y posiblemente vamos esperando tanto que en el momento que explota el problema es como si nos apretaran un botón emocional y saltamos como no deberíamos saltar. Entonces, fíjense que otro problema para los que estamos acostumbrados a tomar decisiones rápidas, que sería lo técnico, es que es lento y paciente. Y en general, con respecto a las personas, nos impacientamos mucho. Y entonces requiere trabajarlo. Además requiere trabajarlo porque si tu problema es con dos jefes de servicio que llevan muchos años en el hospital trabajando, hay alguien que me hace... Y tenés el problema,
No es cuestión de decir, yo tengo razón y lo rajo y esto otro, y además le voy a hacer sentir. Es cómo hago para invitarlo a un café, donde encaro la conversación difícil. Mire, si hay algo que me gustaría que se llevaran, es que hoy ejercer liderazgo es no tenerle miedo al conflicto y coraje para enfrentar las conversaciones difíciles que tenga que enfrentar. Y no me engañen, porque realmente, si quieren ser líderes, saben que la mano va por ahí. No tenerle miedo al conflicto y encarar las conversaciones difíciles con coraje. ¿Qué significa coraje? La capacidad interior de acometer lo que mi voz interior me dice que tengo que hacer. Es tener la fortaleza para. Eso es lo que es ser fuerte. Acometer para encarar la conversación que tengamos que encarar. Y es tensionante. Perdón, acá, esto es lo bueno de tener estas ayudas, ¿no? Y hay que esperar a veces, me olvidaba de algo importante, hay que tener paciencia para que los temas maduren. Temas humanos no es que nadie te toca con una varita y lo arreglaste. Te lo planteas el tema al jefe del servicio. ¿Por qué no lo pensás? Además le hiciste 2 o 3 preguntas que generan tensión. No es presión, es tensión. Tensión que lo saca del conformismo y está de tal modo planteada que lo lleva a pensar qué aprendizaje podría ser si mejora. Y esa es la habilidad del líder. ¿Por qué? Porque los desafíos adaptativos producen desequilibrio. Recién mi amigo, que cuando hablé de los 2 jefes de servicio me hizo así con la cara, es que producen desequilibrio, porque no sé a dónde voy, no sé cómo va a terminar la conversación. Y además nos tientan para evadir el trabajo. De golpe viene, si te están haciendo coaching, viene y te pregunta, ¿y hace cuánto que tenías que conversar con el jefe de servicio? ¿Desde cuándo lo tenés pensado? Desde hace 3 meses. Y, bueno, nos lleva a evadir el trabajo que sabemos que tenemos que hacer. En cambio, lo técnico a veces no, tiene que ser solucionado rápido. Pero en esto, no conversemos, no, sí, mejor, ¿para qué voy a entrar? Sí, no me va a interpretar adecuadamente. No estamos ejerciendo liderazgo. Bueno, esto algo dije, ¿no? El desvío de la responsabilidad, atacar a la autoridad. Y este es importante, sobre todo si trabajan con profesionales jóvenes. Matar al mensajero, eliminar los que tenemos autoridad formal, por cargo, por prestigio. A veces hay una tentación mala de matar al mensajero, que es al que cuestiona, por supuesto, si lo cuestiona dentro de las normas del respeto, dentro de lo que con calidad profesional tiene que plantear y con fundamento. Pero hay algunos que a partir de su experiencia o del cargo que tienen, no admiten que se los cuestione, con una falsa idea de lo que es la autoridad. ¿Y con quién lo hacemos? Y con aquel que en realidad te está planteando cosas que a lo mejor son ciertas, pero que al mismo tiempo no me animo a involucrarlo a él en la solución. Porque significa a lo mejor un desafío para uno mismo y un desafío para la organización. Y lo otro es no hacerse cargo de las pérdidas. No nos puede salir siempre todo bien, como líderes. Tengo que entender que a veces tengo que perder algo que ya tenía. Tengo que renunciar a algunas cosas. ¿Qué es lo importante? Que sea consciente, que sea producto de la reflexión, que sea producto de la convicción. Pero no podemos vivir sin pérdidas, sin aceptar pérdidas. Prácticamente imposible. Cualquiera de nosotros que ha cambiado de trabajo, ha estado en distintas situaciones, todos sabemos que hemos ganado, pero tuvimos que aceptar otras pérdidas. Es difícil aceptar las pérdidas en la vida, pero un líder que quiere ejercer adecuadamente el liderazgo interpreta esa pérdida como eso que está muy remanido hoy, como una oportunidad de seguir adelante.
Bueno, esto lo dije, matar al mensajero. Un resumen un poquito de lo que he estado diciendo ahora respecto de las tensiones. Este cuadro nos muestra que a la hora de ejercer liderazgo nos manejamos en un eje de tiempo y en un eje de tensión. Lo primero que te sugiero es que descubras en tu equipo de trabajo, o en tus pares, o en tu superior, cuál es el umbral de tensión que en realidad ese equipo puede sostener. Porque cuando entendemos cuál es el umbral de tensión, salvo que uno fuera un mal bicho, no voy a superar ese umbral para meter presión para provocar crisis. Porque eso hasta desde el punto de vista humano no es muy ético. Pero sí tengo que conocer el umbral de tensión, porque si me mantengo durante mucho tiempo, la explicación, me acabo de dar cuenta, es que para este aparato yo tengo unos bulones de dedos que son complicadísimos, ¿no? Así que les pido disculpas. Esto, si yo durante mucho tiempo mantengo muy bajo, acá es negativo y positivo, mantengo muy bajo el nivel de tensión, acá estoy en un nivel de conformismo, por ejemplo, en mi equipo. Y yo lo que tengo que aprender es a manejar desde la pregunta cuál es el rango de tensión que se convierte en productiva y genera aprendizaje. El problema técnico suele estar en estos niveles porque lo único que tengo que hacer es mirar el manual, tener el repuesto y arreglar lo que haya que arreglar, salvo que se complique. Pero ahí tengo que buscar quién me lo puede solucionar mejor. Ahora, en lo humano y ejerciendo liderazgo, necesito manejarme en este rango de tensión productiva que es el que genera aprendizaje. La idea moderna hoy del liderazgo, fundamentalmente, insisto, es que el propósito del líder es el aprendizaje, es el desarrollo de las personas dentro de la organización, su crecimiento, crear capital intelectual. No, la crisis no es mala, es decir, es mala en la medida en que si ha sido producto de la presión, suele no generar aprendizaje. Y además, perdón, es buena la pregunta porque se me había pasado. Fíjate lo que pasa. Cuando metés presión y generás crisis, resolvés, pero se desvía el trabajo. Significa que te dicen sí, 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 sí. La próxima, sí, 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 sí. Se volvió loco y le hicimos caso, sí, 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 sí. Pero por ahí no nos exponemos, porque a nadie le resulta simpático la presión de la autoridad formal. A veces puede ocurrir, pero no puede ser el leitmotiv organizacional para mantener un nivel de motivación de las personas. ¿Cómo sé que estoy frente a un desafío adaptativo? Humano adaptativo, me gusta llamarlo a mí. Se han agotado todas las soluciones técnicas posibles y el problema persiste. Los corazones y las mentes de las personas necesitan cambiar para acercarse a la solución. Y esta es la parte más compleja, que sin un abordaje humano y un abordaje de contacto y de curiosidad genuina suele ser muy difícil de lograr. Otro aspecto es que el conflicto se prolonga. Piensen en los conflictos sindicales. En general no son problemas técnicos. Son problemas, muchas veces, de desafíos adaptativos no encarados en el tiempo oportuno. En mi experiencia profesional, y por ejemplo, por más combativo que sea el líder sindical que tenga, lo peor que te puede pasar es ignorarlo. Ahora, cuando vas al encuentro genuino para saber cómo está pensando, por supuesto que no es nada grato el momento del encuentro. Ahora, te puedo asegurar que por no haberte bancado los encuentros menos gratos en el momento oportuno, cuando llega, los encuentros que tenés después son mucho peor. Porque no lo conocés, no sabés cómo va a reaccionar y además lo que trata es de mostrarte e imponerte su poder. Para tocar un caso extremo del sindicalismo combativo, con el cual me ha tocado en algunos momentos de mi carrera trabajar.
evidentemente no es nada cómodo. Hay otro tipo de reuniones que son mucho más simpáticas que esa, pero cuando no lo hago, en el momento que... Y muchas veces los conflictos se agravan porque no habiéndole dado lugar, y esto no solamente va para el sindicato, sino que los resentimientos vienen cuando como líderes no pensamos el lugar que le corresponde a los distintos estamentos en la organización. Me acuerdo de una vez en Fredo, yo trabajé allí, fui gerente general, me acuerdo que habían comprado unas camperas para los motoristas. Según la gente de compras, eran las mejores camperas. Efectivamente, eran las mejores camperas. Y entonces, hicimos la prueba. En esa época yo no tenía todos los conocimientos que tengo ahora. Y dije, bueno, repartan las camperas. Y tuvimos la primera reacción contraria a las camperas. Eran los días de lluvia. ¿Y por qué? Habíamos comprado unas camperas que eran cortas, por no haber consultado a los motoristas. Entonces, el día de lluvia tenían la dificultad que el agua entraba por acá. Y entonces, para el motorista no era la mejor sensación el agua que entraba, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos después? Hicimos, bueno, hagamos un focus group, llamemos a algunos motoristas y que opinen ellos también cuál es la mejor campera. A veces es más complicado decir, pero ¿cómo vamos a llamar a las enfermeras o a los médicos junior? ¿Con qué locura nos van a salir? Y resulta que tomas una medida que ellos sienten que los perjudica, se rayan y te dicen, vinieron 4 o 5 que representan a los médicos jóvenes que quieren que los atendamos porque qué sé cuánto. Por ahí, si lo hubieses hecho antes, no digo que haya que actuar así, dije que iba a ayudar a pensar. Por ahí, si lo haces antes, ya sabés qué es lo que están pensando. Pero eso tiene que ser, acuérdense que dije curiosidad genuina. No puede ser malsana para ver y después manipularlos, porque ya sé, porque la gente, menos hoy, no es tonta. Sabés que hoy te arman un blog en cualquier momento. Todos los que creemos que somos los supergerentes, no sé qué cosa, se están riendo atrás tuyo, toda la organización, mandando, hoy pasó fulanito de tal, y no, y saben que es así, ¿no? Y cuando no, te terminan subiendo el video en YouTube o alguna de estas cosas, que a veces son por reacción. Fíjate lo que me preguntabas, en las crisis las apuestas son altas, el tiempo es breve y las incertidumbres generan mucha confusión. Porque acá no hay trabajo, acá no tengo más remedio que encontrar una solución. Y muchas veces cuando la encuentro no es la mejor. Mientras que la atención lleva a trabajarlo, a encontrar la respuesta. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que implica transpirar mucho para nosotros líderes. Nos gustaría que fuera todo mucho más cómodo. Implica transpirar, implica amasar la solución, querer encontrarla. Con alguien que piensa, y que a lo mejor cuando te contesta te pone en crisis por la respuesta que te está dando. Y dice, sí, y si tengo los galones sería mejor no escucharlo. Pero humanamente... Ahora, cuando estoy diciendo todo esto, soy absolutamente consciente que los procesos organizacionales se tienen que cumplir. Solo que me parece que cuanto menos ejerzamos liderazgo sin eficacia humana, los hechos demuestran que las cosas se complican más, tenemos más rotación de gente, terminamos pagando indemnizaciones, terminamos gastando más en personal, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos a las personas como ventaja competitiva, en el buen sentido, y queremos personas con las camisetas puestas, me parece que si no trabajamos desde esta óptica de ejercer el liderazgo de esta manera, todo es más complejo. ¿Cuál es la estrategia entonces? En primer lugar, identificar el desafío adaptativo. Tenemos que tener clara cuál es la brecha entre las aspiraciones y la realidad. ¿Por qué pretenden lo que pretenden si estamos en esta realidad? ¿Y cuál es la brecha de expectativa? Fundamental, entender cuál es la brecha, cómo vamos de X a A. Segundo, mantener y dirigir y mantener el foco de atención. No permitir evasión del trabajo. Por ejemplo, en muchas reuniones, el chiste fuera de lugar evade el trabajo.
¿No viste que cuando pones un problema complejo sobre la mesa, lo empezás a analizar, el que se pueda sentir perjudicado, evade, sale con algo que no tiene nada que ver, distrae la atención y perdemos foco del problema? ¿Cómo ejerzo liderazgo para traer nuevamente el foco? Regular la atención, bueno, esto ya lo dije, devolver el trabajo y proteger las voces del liderazgo sin autoridad. ¿Cuál es tu actitud como líder cuando en una reunión, frente a una dificultad, hay alguien que se anima a hablar y vos sos consciente que ha puesto el problema sobre la mesa, pero el resto lo acalla? ¿Para quién te jugás? Esto es a lo que se refiere. ¿Cuánto como líderes tenemos capacidad de proteger aquellas voces que se animan a hablar? ¿Animan a hablar para qué? Para poner los problemas sobre la mesa. Esto ya lo dijimos. Esto de los modelos mentales también. Bueno, y esto vamos al final. Entonces, estarán intrigados seguramente por decir qué nos va a decir finalmente este buen señor sobre qué es liderazgo. Entonces, me parece que liderazgo, ejercer acciones de liderazgo, es la capacidad que tengamos de, en primer lugar, de inspirar. En segundo lugar, de influir. En tercer lugar, de desafiar. Y en cuarto lugar, de movilizar. A las personas de una organización, de un entorno, de un ambiente social, para que tengan la capacidad, tengamos la capacidad, si tiene que ser en conjunto, de enfrentar los problemas más complejos y los desafíos adaptativos que más puedan estar perjudicando el logro que tienen que generar los procesos que se cumplen. Entonces, es la capacidad de inspirar. El líder inspira desde la palabra. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la capacidad de llegar a las personas, pasa a ser fundamental. Esa comunicación tiene que llevar a tocar el corazón de las personas. Inspirar es tocar el espíritu, es tocar lo que más nos moviliza. Inspiro cuando, en general, lo que transmito tiene que ver con la misión de la organización. No nos tenemos que asustar si no estamos pudiendo, en nuestras acciones cotidianas, representar de la mejor manera la visión o misión que tiene nuestra organización. Pero si no tenemos, pese a eso, la capacidad de inspirar, es que nuestra convicción es pobre. Y esa convicción pobre también es percibida por las personas. Segundo, influimos con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento expresa de buena manera lo que somos, nuestros valores, lo que nos mueve, los principios que sustentan nuestra acción. Los valores y principios encarnados son principios que irradian con naturalidad. Está muerto, desde mi punto de vista, ese líder que él es el que mueve, moviliza. No, es el comportamiento que irradia. Natural. Porque además si es impostado no te lo van a creer. Hay como una sensibilidad de las personas que tenemos para percibir cuando eso no es auténtico. La mayoría de las investigaciones sobre liderazgo dicen que los subordinados piden a los líderes coherencia. Están viendo coherencia. Es decir, si te cedo poder para que prestes el servicio, por lo menos, sé coherente. No me falsees. Si estás en ese error que te han dado, el rol que te han dado, que por lo menos tus actos reflejen la tensión, porque no somos ángeles, por ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que hablamos, sentimos y hacemos. Es complejo para nosotros sostener esa tensión. En tercer lugar, desafiar. ¿Qué significa desafiar?
poder plantear lo que hablé, esas conversaciones difíciles a través de la pregunta. Liderar en el siglo XXI es a través de la pregunta. Es a través de la pregunta. Yo los invito a que hagan el ensayo de, si no lo vienen haciendo, cambien el por qué no está esto bien acá por, puedo preguntar qué es lo que está pasando con el material de descarte que lo veo siempre tirado. Y tener curiosidad para entender qué pasa por la cabeza del que tendría que tener el material de descarte ordenado. Y una vez que lo tenés claro, y a vos te parece que esto es la tercera vez que vengo y lo veo de esta manera, ¿cuál sería tu propuesta para que esto no pase más? Y ahí vas a tener sensibilidad si esa persona tiene posibilidades de hacerlo, conoce el tema, no lo conoce. Y esto cuando es para abajo y para arriba, o para compares, más difícil. Eso es desafiar. Que el problema complejo no se abre en la máquina de café. Ustedes me preguntan, y lo quiero decir con calma, ¿qué es lo que destruye a esta altura de mi carrera profesional? ¿Qué es lo que destruye las organizaciones y las personas? El chusmerío barato. El chusmerío barato, que va sembrando dudas, sembrando resquemores que afectan a la unidad de la organización. Y muchas veces los responsables de que eso ocurra son los que hacemos cabeza. Que no tenemos la capacidad de saber cuándo nos tenemos que callar la boca sobre los temas importantes y no comentarlos donde no se deban comentar. Y a veces no asumimos el daño que esa situación puede hacer en cualquier organización. Y eso en buena medida se soluciona cuando los problemas complejos se atacan y no se hablan en la máquina de café. Entonces, eso es desafiar. Desafiar es no quedarnos conformes con lo que vemos que desde nuestros valores y desde nuestros principios no se está haciendo bien, pero sabiendo que esa acción de desafío siempre tiene que estar gobernada por la virtud de la prudencia, que es la madre en la toma de decisiones. Pero no por ser prudentes podemos ser conformistas. Ese equilibrio sutil no es fácil. Y en cuarto lugar, movilizar. Movilizar porque muchas veces nuestras ideas no podemos pensar que son las ideas. Y gracias a Dios que cuando presentamos algún proyecto, tenemos alguna idea, hay otros que nos las cuestionan. Ahora hay gente que se deprime cuando le cuestionan su idea o ve que su idea no es sostenida o te la critican. Y nuestra acción de liderazgo tiene que ser confiar nuevamente en la visión, en lo que queremos hacer, en descubrir cómo hacemos para que aquel que nos está presentando posición pueda ver las cosas de otra manera. ¿Cómo me acerco al que piensa contrario a lo que yo pueda estar pensando? ¿Cómo hago para generar el momento de encuentro? Para encontrar el lugar, la forma. Si no, el riesgo es que las organizaciones se dividen, cada grupúsculo se alimenta de sí mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa inercia? ¿Dónde no nos tenemos que callar? ¿Dónde tenemos que hablar? ¿Cuál es el mejor modo de hacerlo? Y cuando estoy hablando de esto es, parafraseando a Haddad, sustentados en el amor. Es la preocupación activa por el otro, por querer el bien de las personas y por querer el bien de la organización. No cualquier bien, y menos el propio por encima del bien de la organización. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es complejo? Es complejo, los desafíos educativos son complejos. ¿Es tensionante? Es tensionante. ¿A veces nos vamos a dormir agotados? Sí, es verdad, nos vamos a dormir agotados. Pero es esa tensión. Ahora, todo eso lo tenemos que llevar adelante nosotros. Entonces, yo quisiera dejarles una sugerencia práctica y después creo que vamos al break y después va a estar Javier que va a dar un testimonio especial de un modo de ejercer, este modo de ejercer liderazgo desde la adversidad, desde lo complejo que a veces la vida nos plantea las cosas. Y yo les quisiera decir mi recomendación, les digo mi propia experiencia
personal a la hora de ejercer liderazgo y de haber estado en estas funciones que les comenté al principio, y es la sugerencia de que tengan un santuario donde podamos escuchar el latir del corazón. ¿Qué santuario? El que decidas elegir. Si sos una persona de fe, a lo mejor elegís una capilla, una iglesia, un oratorio, donde dediques un tiempo para la reflexión. Pero a lo mejor no sos un hombre de mucha fe, pero te gusta pasear el perro y hablar con tu perro. Habla con tu perro. Lo importante es que te alejes, que oigas el latido del corazón, puedas pensar, entender lo que te está pasando en tu organización. A lo mejor puede ser sentarte en un banco que tenés en el jardín y mirar un árbol que te encanta porque es el que cambia 4 veces al año de color la hoja. O lo que sea. Pero necesitamos tener un santuario porque es muy complejo lo que tenemos que estar decidiendo. Entonces, si incluimos a las personas, tenemos que incluir el corazón y también tenemos que incluir nuestra fe en la medida de las posibilidades y de las creencias de cada uno. Y ahí trabajar 4 ejes que parten de esta idea de que no podemos ejercer liderazgo que impacta sobre otras personas si perdemos la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. Y los 4 ejes son, en primer lugar, el eje del afecto. Los líderes del siglo XXI tienen que saber a quién aman y por qué aman y sentirse amados, porque el que no se siente amado, en última instancia, sus acciones demuestran esa falta de el saberme yo no querido. Toda la psicología te va a decir que es muy difícil que el que no se quiere a sí mismo pueda amar al otro. En segundo lugar, entonces, sabe a quién amás. Y creo que hoy hay una gran necesidad también de estar activos en aquello que significa, y todos los que hemos vivido, hemos a lo mejor perdido al padre o a la madre ya mayores, ¿no? Es decir, lo que significa esta responsabilidad y que ustedes la tienen en el hospital, en los hospitales en grado importante de ese acompañamiento. Entonces los líderes de hoy también tenemos que acompañar a la generación que se va, porque le tenemos que enseñar a la generación que viene que eso es importante. En segundo lugar, lo intelectual. Cada uno tendrá su propio ratio de lectura, pero hay que alimentar a la cabeza. El líder de hoy no puede ser un líder hueco. Una prueba ácida sería decir, ¿quién leyó 12 libros al año? Bueno, a lo mejor alguien lee 24. Pero si yo preguntara quién lee un libro al año y no se levanta ninguna mano, entonces eso depende de nosotros, no depende de la dirección del hospital, no, depende del propio interés, depende de nuestras propias voces, de nuestra propia convicción en el propósito. Pero no podemos, ¿cómo le vamos a pedir a otro que se anime a si nosotros no lo estamos haciendo? En tercer lugar, me parece que tiene que ver también lo espiritual. Es decir, esta reflexión del santuario, estas reflexiones en el santuario, uno cada tanto tiene que refrescar cuáles son los valores, cuáles son los principios que me sostienen. Porque estar anclado en ese propósito asegura mis acciones. Y en cuarto lugar, también el físico. A mí me cuesta tremendamente la pancita esta. Mi amigo de Luca la bajó mucho más rápido que yo, y tiene su mérito, pero yo no lo he logrado totalmente. Y sé que lo tengo que hacer, y a veces nos cuesta. Pero lo que no podemos es ir aflojando. Ustedes lo saben, y a ustedes hay que agradecerles lo que nos cuida en el cuerpo, que sostiene todo lo demás. Entonces, también lo físico pasa a tener hoy un rol importante porque la vida tiene muchas exigencias por muchos lados. Entonces, estos desafíos adaptativos con nosotros mismos pasan a ser la clave para que podamos ejercer liderazgo desde una visión abarcativa y que nos diga a nosotros mismos que estamos encarnando lo que tenemos que encarnar para poder orientar la vida de la organización, para poder movilizar a las personas para que tengan la mejor
motivación posible. Entonces, creo que nos toca ya la hora del break y si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer, es la hora del break, ¿no? Me habían dicho que estamos bien. Bien. No sé si hay alguna pregunta antes del break, a raíz de todo lo que hemos hablado. A viva voz nomás, no se preocupen, se ve que se oye bien. Bien, y si no hay nada, vamos al break entonces, ¿eh?